Cuando apenas era un niño, sufrí una enorme pérdida. Tendría poco más de 10 años cuando se me dio la noticia de que mi abuelo materno, el último que me quedaba de los 4, falleció. Especialmente con él había desarrollado una amistad y cariño que hasta la fecha no se ha podido comparar. Es un cariño que solo un nieto y un abuelo entenderían. Yo estaba muy mal. Incluso mi madre cuenta que durante una noche no logré dormir. Lo único que hacía era llorar. Esto terminó al menos cuando se llevó a cabo su funeral y después lo llevaron a su pueblo natal, pues una de sus últimas peticiones era que quería ser sepultado en su tierra. Y así lo hicieron. En un principio yo no iba a ir, pero fueron tantas mis súplicas y llanto que mis padres terminaron accediendo. En todo el viaje me mantuve normal. Incluso me pude distraer un poco con las diferentes cosas que veía por el camino. Pero lo extraño sucedió cuando llegamos. Cuando se hizo la sepultura de mi abuelo, fue que no pude más. Empecé a llorar de manera desesperada, tanto que uno de los familiares, que era mi prima, en ese momento me tuvo que sacar para que me tranquilizara. Yo lo que quería en ese momento era dejar atrás todo. Hace apenas un año había ido junto con mi abuelo a su pueblo y me había mostrado un río de cuando él jugaba de joven, así que de la nada y por un impulso decidí ir a ese lugar. Mi prima me llevaba de nuevo a la casa de mi tío, que en ese momento era donde mis padres estaban hospedando. Al llegar a la casa yo me fui al patio trasero y brinqué la barda mediante un árbol. Después, al salir a la calle, empecé a correr con todas mis fuerzas. Me dirigí hacia el río. Cuando llegué ya estaba atardeciendo. La verdad, a esa edad uno no piensa en la preocupación que pueden tener sus padres. Por mi cabeza no pasaba que se iban a mortificar o iban a estar buscándome. Solo quería estar en el río imaginando que mi abuelo estaba conmigo. No tardó mucho para que se hiciera de noche. Tan solo unos minutos y ya había oscurecido por completo. Yo seguía sentado a orillas del río viendo cómo el agua pasaba, cuando en eso una liebre se me acercó. Llegó a acercarse a tal grado que estaba al lado de mí. Los que conocen acerca de estos animales sabrán que ellos no actúan así. Casi inmediatamente cuando ven a una persona se alejan de ella, pero esta liebre, por alguna razón, no me tenía miedo. Yo alcé el brazo para hacer como que la iba a agarrar, y esta no se movió. Se quedó en el lugar y dejó que la acariciara. Cuando me levanté fue cuando ella al mismo tiempo también se movió. Se puso tan solo a unos cuantos centímetros delante de mí y siguió adelante. Yo la fui siguiendo porque pensé que eso quería. En ese momento solamente veía a la liebre. No prestaba atención a otra cosa, como al camino, el río, o tan siquiera hacia donde me dirigía. Iba como hipnotizado, si lo quieren ver de alguna manera. Esta liebre me llevó hacia una parte del río en donde se encontraba un claro. Y fue cuando llegamos a este claro que la liebre se apresuró y se escondió entre la maleza. Yo alcé mi mirada para ver dónde me encontraba, pero nada se me hacía familiar. Estaba desorientado y lo que lo hacía peor es que era de noche. Me empezó a entrar mucho miedo y no pude contener el llanto. Empecé a llorar, pero también al mismo tiempo empecé a ver en dónde me encontraba. No era un lugar cualquiera. Al centro de este lugar había como una especie de leña quemada. Era como si hicieran una fogata muy regularmente. Y alrededor de esta fogata había piedras de un enorme tamaño. Todo esto tenía pinta como si fuera algún tipo de campamento o un lugar donde se reunían personas. Así que lo que pasó por mi mente fue que si me quedaba en ese sitio, lo más seguro es que llegaran personas que quizá me podían ayudar. Así que me senté en una de las rocas y seguí llorando. Pasaron, creo, algunos 10 minutos y un hombre hizo presencia en el lugar. Este venía vestido de traje negro, pero alrededor de él algo le iluminaba. No sé cómo explicarlo, pero era como si brillara en la oscuridad. Él me tendió la mano y me dijo que nos teníamos que ir. Su rostro jamás lo logré ver. Era como si encima de este hubiera siempre una sombra que me impedía verlo. Este señor me tomó del brazo y caminamos sin decir una sola palabra. Fue en ese entonces cuando salimos del bosque y vi el camino que llevaba hacia el pueblo. Este hombre me dijo que tuviera cuidado,
y que jamás volviera a entrar al bosque solo. Su voz se me hizo muy familiar y fue en ese momento cuando yo, algo nervioso, le pregunté: «Disculpe, ¿usted es mi abuelo?». La voz de ese hombre era idéntica a la de mi abuelo que acababa de fallecer, y hasta ahora estoy seguro que era él. Este hombre se echó una carcajada que sonaba igual a la de mi abuelo, y después me dijo: «No te acerques al bosque solo, y cuídate de las malas personas, sobre todo de las brujas. Hoy casi te agarran. Te llevaron hasta donde se reúnen. Ten más cuidado, mi chaparro». En ese momento me fui sobre él y lo abracé. Sabía que era él porque siempre me decía chaparro. En ese momento recuerdo haber despertado de mi cama, pero yo sabía que no había sido un sueño, porque apenas estaba llevando a cabo la sepultura de mi abuelo. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo. Todo esto ya lo había vivido. Recordaba cada cosa que había pasado. Era como tener un déjà vu de manera muy metódica. Recordaba cada canción que ponían, el recorrido, incluso el orden en que pasaban los familiares a despedirse de mi abuelo. Todo era como en mi sueño, pero había una diferencia. Yo no me sentía tan mal. Es más, todo lo contrario, me sentía feliz. Aún podía sentir el calor de los brazos de mi abuelo abrazándome. Era como si se hubiera despedido de mí, y ahora estaba en paz con eso. Obviamente no me dirigí al río y no pasó lo demás, pero tenía mucha curiosidad. Recordaba exactamente de dónde había salido del río en mi sueño, así que subí al tercer piso de la casa y miré hacia la saliente durante la noche. Recuerdo que por eso de las 11, 4 bolas de fuego se elevaron y volaban por sobre aquel camino. Yo y mi tía las vimos. Ella me contó que esas eran brujas, que por el río era donde se reunían. A ese sitio se le llamaba un aquelarre de brujas, y que cuando aparecían así volando, solo podían ser malas noticias. Y así pasó, pues en el pueblo desapareció un niño al día siguiente. Se dice que las desapariciones se deben a ellas. Yo solamente puedo estar agradecido a mi abuelo por despedirse de mí y haberme salvado de mi trágico destino, pues ese niño que desapareció, tal vez ese hubiera sido yo.